Muy buenos días, siendo las 9:33 de la mañana del día lunes 21-22 de septiembre de 2025. Damos inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. Señorita secretaria, por favor, hacemos llamado a lista para verificar quórum. Muy buenos días, ediles y edilesas. Muy buenos días a la comunidad que nos sigue a través de nuestras redes sociales en la sesión ordinaria del día de hoy, lunes 22 de septiembre del 2025. Me permito registrar la presencia del edil Pablo Emilio Molano Jiménez. Pablo Emilio Molano presente, saludándoles hoy, reiterando la fecha, lunes 22 de septiembre de 2025, saludando a los honorables colegas, señoritas secretarias, a los funcionarios del IDRD que nos acompañan el día de hoy. Eh, También el saludo fraterno cordial a toda la comunidad engativeña que se une a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático presente. Edil Julio César Flores Moreno. Edilesa Jessica Andrea Costa Montenegro. Edil Pedro Ernesto Maya Lemus. Muy buenos días para todos, para ti, Nicole, para cada uno de los ediles que hacen presencia, para la administración, para quienes están conectados en redes sociales. Pedro Maya, Nuevo Liberalismo presente. Edilesa María Camila Bonilla Guerrero. Edilesa Natalia Guarnizo Lesmes. Edil José Cornelio Hernández. Nicole, buen día para usted, para Pilar, para mis compañeros ediles y edilesas, para las personas que nos siguen en las redes sociales, cordial saludo, para los funcionarios convocados e invitados hoy a esta sesión. Hoy, lunes 22 de septiembre de 2025, en sesión plenaria ordinaria, José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. Edil Fabián Mauricio Peña Sedano, Edilesa Lina Ornella Pinzón Arias, Edil Fidel Ernesto Poveda Gómez, Edilesa Ana Elsa Torres Melo. Buenos días, Nicole. Ana Elsa Torres Melo presente. Un saludo para todas y todos los compañeros. Un saludo para la comunidad que nos sigue a través de las redes y un saludo especial para los funcionarios que están presentes en la sesión del día de hoy. Me tocó hacer videollamada porque no pude no me dejó conectarme de otra forma. Presente Ana Elsa Torres. Informo, honorable presidente, llamado a lista completa, aún no contamos quórum para la sesión del día de hoy. Muy bien, damos un receso de unos minutos mientras hacen presencia ediles de la corporación.
Retomamos, por favor, señorita secretaria, la sesión. Hacemos llamado a lista de ediles que hacen presencia en el recinto. Me permito registrar la presencia de la edilisa María Camila Bonilla Guerrero. Gracias, Corre, cuando Nicole. te Muy quede buenos como- días para todos y todas, para la comunidad que nos sigue, quienes están en el recinto y las entidades citadas el día de hoy. María Camila Bonilla, Partido Maíz, Coalición Pacto Histórico, presente. Edil Julio César Flores Moreno. Buenos días, compañeros. Buenos días a las personas que nos acompañan en redes sociales. Julio César Flores, Partido Liberal Colombiano, presente. Edil Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez del Pacto Histórico presente hoy, lunes 22 de septiembre de 2025, en la sesión ordinaria de la Junta Administradora Local de Engativá. Con mi saludo a la ciudadanía gativeña, a las personas presentes en el recinto de la Administración, la Junta Administradora Local, a usted, señora Secretaria. Edilesa Lina Ornella Pinzón Arias. Nicole, buenos días. A ustedes, compañeros ediles y edilesas, muy buenos días. Saludándoles hoy lunes 22 de septiembre del 2025, saludando al IDRD, a la comunidad presente, a la comunidad que nos ve y nos sigue, Lina Pinzón Arias, Partido Mira, presente. Informo, honorable presidente, que ya contamos con quórum para la sesión del día de hoy. Por favor, hacemos lectura del orden del día para ponerlo a consideración. Orden del día, la sesión ordinaria del día de hoy, lunes 22 de septiembre del 2025. Primero, llamada a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, tema principal, seguimiento a los contratos de obras y actividades complementarias del Centro de Entrenamiento Deportivo Unidad Deportiva El Salitre y el contrato de obras y actividades complementarias e interventoría de la bolera pública El Salitre. Dentro de los convocados tenemos el día de hoy el Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD y Contraloría Local de Engativá. Quinto, proposiciones y varios. Muy bien, leído el orden del día, lo ponemos a consideración. Los honorables ediles e edilesas que estén de acuerdo en aprobarlo, por favor, levantar su mano. Ha sido aprobado, por favor. Siguiente punto. Tercero, lectura de correspondencia. Para el día de hoy no tenemos correspondencia en el momento. Siguiente punto del orden del día. Cuarto, tema principal, seguimiento a los contratos de obras y actividades complementarias del Centro de Entrenamiento Deportivo Unidad Deportiva El Salitre e interventoría y el contrato de obras y actividades complementarias e interventoría de la bolera pública El Salitre. Del IDRD nos acompaña Luis Camilo Casti Blanco y Omar Vanegas. En la Contraloría Local de Engativá se excusa por no poder asistir el día de hoy, ya que tenían programada una mesa de trabajo en territorio. ¿Tenemos algún comunicado de la Contraloría? Bien. Ok, con el oficio 499 del 15 de septiembre de 2025, se convoca al Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD, a la Contraloría Local de Engativá, con el propósito de hacer seguimiento a los contratos de obras y actividades complementarias del Centro de Entrenamiento Deportivo Unidad Deportiva El Salitre e interventoría y el contrato de obras y actividades complementarias que intervienen e interventoría de la bolera pública del Salitre. En esta convocatoria se envió un cuestionario, el cual voy a tomar la molestia de leerlo, y dice así: para el desarrollo de la sesión se solicita de respuesta desde su competencia a los siguientes interrogantes. Primero, presentar a esta corporación un informe gerencial sobre el estado actual de los contratos de estudios, diseños y construcción de la Unidad Deportiva El Salitre y bolera pública El Salitre, describiendo el valor de los contratos, fechas de inicio y fechas de finalización o entrega de la obra, prórrogas y causas de las mismas. Y de igual forma, las mismas preguntas para la interventoría. Segundo, presentar el cronograma de ejecución de las dos obras, Unidad Deportiva El Salitre y la bolera pública El Salitre, e indicar cuáles son sus estados de avances que presenta a la fecha, e indicar los retrasos que se han presentado y explicar sus causas. Tercero, ¿cuál ha sido la ejecución financiera de estos dos proyectos a la fecha? Cuarto, ¿se ha realizado adiciones presupuestales? En caso de ser afirmativa la respuesta, indicar los montos y la justificación. Quinto,
indicar de dónde provienen los recursos para la ejecución de estas dos obras. Sexto, indicar la razón por la cual no se evidencia ningún avance de intervención en ninguna de las dos obras y por el contrario, se aprecia unos terrenos abandonados. Después de cumplir un año donde el IDRD respondió que desde el pasado 16 de septiembre de 2024 el contrato para la unidad deportiva El Salitre se encuentra suspendido por la obtención de trámites y permisos en cumplimiento de las actividades a desarrollar por el contratista de la obra en la etapa de actividad complementarias de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico, estudio previo y apéndices que resultan necesarios para el debido cumplimiento del objeto contractual que permite garantizar la ejecución de la etapa de la obra, pero no entregó ninguna respuesta en ese momento sobre la bolera pública El Salitre. Séptimo, de acuerdo a lo anterior, ¿cuál es el nuevo cronograma para la obra de la unidad deportiva El Salitre, fechas de inicio, fecha de finalización, teniendo en cuenta el contrato que hace mención, que tiene un plazo de 20 meses de intervención? Con esto le damos la cordial bienvenida a los funcionarios del IDRD, ya mencionados, a quienes les voy a dar el uso de la palabra para que por favor nos ilustren con este informe y con este cuestionario. Muchas gracias por la presencia, el cumplimiento a esta sesión convocada la corporación. Muchísimas gracias y le damos el uso de la palabra para que por favor nos ilustren con el tema. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bien. ¿Ahí está bien? Ok. Buenos días a todos. Mi nombre es Omar Vanegas. Soy apoyo a la supervisión del contrato de interventoría 3164-2023, que tiene como objeto realizar la interventoría de la construcción del proyecto UDS. Para atender de manera rápida las diferentes preguntas que están en el cuestionario, al respecto del punto 1, me permite informar que el contrato de obra IDRD 3113-2023 actualmente se encuentra en ejecución. El contrato inició el pasado 23 de octubre de 2023 y tiene una fecha de terminación estimada para el 22 de noviembre de 2026. El valor total del contrato a la Discúlpeme, fecha- perdón, interrumpo. ¿Tenemos alguna presentación? No, señor. La respuesta la enviaron al correo de la Secretaría. No. Muy buenos días, Camilo Castiblanco, enlace de la SAL. Nosotros estamos en el trámite documental para que llegue la respuesta por el correo correspondiente. Pues sin embargo, pues hay que mencionar que la solicitud nos llegó con menos de 5 días hábiles de anticipación y pues de todas maneras no alcanzamos a gestionar todo el proceso de gestión documental requerido para las firmas y todo el trámite. Pero ya está en proceso. Yo creo que entre hoy en la tarde y mañana en la mañana llega oficialmente la respuesta. Muy bien. Registramos presencia de ediles en el recinto. Me permito registrar la presencia de la edilesa Jessica Andrea Costa Montenegro. Muy buenos días, Nicole. Buenos días a mis compañeros ediles y edilesas, a los funcionarios que se encuentran en el recinto y la comunidad que nos está siguiendo a través de redes sociales. Jessica Costa, Partido Centro Democrático, presente. Puede continuar, por favor. Con respecto al contrato de interventoría 3164-2023, se encuentra en ejecución. Al igual que el contrato de obra, se suscribió el acta de inicio el 23 de octubre de 2023 y la fecha de terminación establecida es el 22 de diciembre de 2026. El valor del contrato de interventoría se suscribió por el monto de 4.153.880.133. Con respecto al cronograma de ejecución de las obras, el proyecto UDS, tanto el contrato de obra e interventoría, se encuentra en la etapa de ejecución dentro de lo que se estableció como actividades complementarias. Es igual a una etapa de estudios y diseños. Actualmente nos encontramos en proceso de revisión y aprobación de la entrega final, que se denomina proyecto definitivo, y pues dada esa situación que nos encontramos en revisión, en estos momentos no se cuenta con un cronograma de las obras que se encuentre aprobado.
en estos momentos. ¿Listo? Respecto a cuál ha sido la ejecución financiera de los dos proyectos, en lo que refiere al contrato de obra 31/13/2023, a la fecha se han realizado pagos por valor de 833.842.190, que corresponden a dos entregables de la etapa de estudios y diseños o actividades complementarias, como lo son esquema básico y anteproyecto, que son las que ya se encuentran aprobadas dentro de la ejecución del contrato. Para el contrato de interventoría, los pagos que se han hecho ascienden al monto de 569.455.348. Continuando con el tema de adiciones presupuestales, no se ha realizado ninguna adición ni para contrato de obra de interventoría. Los recursos de las obras, hay que mencionar que teniendo en cuenta que los contratos se suscribieron en 2023, a partir del 31 de diciembre de 2024, los recursos fenecieron y se convirtieron en pasivos exigibles. Sin embargo, la fuente de los recursos corresponden a cupo de endeudamiento del distrito. Con respecto a los avances de intervención, pues como lo mencioné al inicio de mi intervención, en estos momentos los contratos de obra de interventoría se encuentran en la etapa de actividades complementarias. Importante mencionar que con respecto a lo que se menciona en el punto número 6, los contratos ya se encuentran en ejecución, toda vez que las causales de las suspensiones ya fueron atendidas y ya contamos con los trámites y permisos necesarios. Como lo mencioné hace un momento, en estos momentos nos encontramos en la revisión de todos los documentos y entregables correspondientes a la entrega de proyecto definitivo, razón por la cual pues no tenemos en estos momentos actividades propias de obra. Estamos en la etapa de estudios y diseños. Cuando termine la etapa, pues ya de acuerdo a cronograma, programación y demás, pues lo presentaremos e informaremos cuál es la fecha de inicio de las actividades con el respectivo cronograma. Finalmente, como lo mencioné hace un momento, el cronograma de obra para la ejecución pues se presentará luego de terminada la etapa de actividades complementarias, que en estos momentos la tenemos contemplada para el 22 de octubre de 2025. Esperamos en esa fecha ya tener todos los planes, programas y entregables que obedecen a la etapa de actividades complementarias del proyecto y pues así ya tener un cronograma y una fecha estimada de las obras. ¿No sería más parte del instituto? Bien. Vamos a dar el uso de la palabra a los honorables ediles e edilesas en su orden. El edil Fidel. Muchas gracias, presidente. Creí entender que el compañero se estaba refiriendo únicamente a un contrato de interventoría y que la interventoría estaba vigilando unas obras complementarias. Puede ser que esté malinterpretando las palabras, pero que las obras complementarias no eran realmente tales, sino estudios y diseños. Y acá ya en 2 o 3 oportunidades nos han presentado planos de lo que se iría a construir en los gimnasios, alrededor del Coliseo, y pues se suponía que ya solamente faltaba avanzar en construir esos escenarios. Lamentablemente los gimnasios pues siguen a la intemperie, las cubiertas se les fueron retiradas hace muchísimos años, los pisos de madera que por ejemplo había en el dojo de karate quedaron expuestos a la lluvia, al sol, y pues supongo que como no dejan entrar, eso debe estar en un estado desastroso. Creería yo, según sus palabras, que esos planos que se nos presentaron, esos renders, como se les dice ahora, no valen y son inaplicables, o por qué estamos otra vez en estudios y diseños. Pues me queda eso muy difícil de entender. Gracias, presidente. Bien, ¿algún otro edil solicita el uso de la palabra? ¿Ninguno? Edil Julio. Presidente, yo realmente veo ese informe muy
muy, pero muy cojo. O sea, realmente no hay, o sea, digamos que información con la que uno pueda quedar satisfecho, realmente no. Y yo sí le pido, con todo respeto al instituto en cabeza del enlace de la JAL, que ojalá me esté parando bolas, que por favor nos esmeremos un poquito más y que esos informes tengan un sustento, porque es que de lo que estamos hablando no es de menor cosa. Y más que está afectando el tema cultural y deportivo de nuestra localidad. A la próxima vez yo le pediría al presidente, Pérez, el favor que lleguen con algo realmente que uno pueda decir que viene de un área profesional, porque esto no. Muchas gracias, presidente. Bien, ¿algo otro, Edil? Edil Pedro, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Adhiriéndome a lo que dice el edil Julio, no sé si el funcionario tiene conocimiento a la sesión que realizamos el 13 de marzo, que también por parte del edil Pablo solicitó a la presidencia en su momento sobre la unidad deportiva al Salitre, porque si estamos cojos en información y arrancamos de cero, pues no estamos haciendo absolutamente nada, presidente. Edilesa Lina. Presidente, gracias por el uso de la palabra. Estaba escuchando la presentación del funcionario y revisando aquí los correos, presidente, que justamente a usted, edil Pablo, le llegó una comunicación por parte del IDRD el 28 de febrero y como lo manifiesta el edil Pedro, también se hicieron unas sesiones anteriores y realmente pues primero no tenemos como conocimiento exacto, lo decía el edil Julio, pues de la sesión del día de hoy no tenemos ninguna presentación, ningún informe concreto, más lo que pues ustedes nos han presentado verbalmente el día de hoy, que quedará en el acta, pero sí pues no vemos ningún avance al edil Pablo y edil Julio, mesa directiva, pensaría que sí es necesario citar también a gobierno y que en alguna oportunidad nos pudiera acompañar algún directivo del IDRD, presidente, precisamente para este tema tan importante, porque es que ya llevamos cuántas sesiones, Edil Pedro, y realmente parece que vienen y nos cuentan es lo que ya conocemos hace cuánto tiempo, pero no hay ningún avance al respecto. Entonces, sí sería importante primero pues que los funcionarios nos ayudaran con la información a la fecha concreta por escrito con una presentación y segundo poder analizar un avance porque realmente no vemos avances el día de hoy respecto a que nos dicen pues sí, los estudios y diseños, eso ya lo sabemos, tenemos una respuesta con los contratos, los valores de los contratos, las fechas, las prórrogas, pero pues realmente hoy parece que no hay ningún avance ni mayor explicación de lo que se fue convocado el día de hoy, presidente. Muchas gracias. Bien, edil Julio, por favor, me concede el uso de la palabra. Le doy el uso de la palabra, edil Pablo. Bueno, la verdad es que queda uno como sin palabras. Yo tengo una presentación aquí del pasado 6 de septiembre de 2024. A diferencia de lo que nos está comentando el señor Omar, no veo ninguna diferencia. Seguimos en el limbo, seguimos igual. Y yo veo que, como lo dije en el cuestionario, no me están diciendo absolutamente nada, nada con la bolera pública El Salitre. Están hablando de la unidad deportiva. ¿Y qué pasó con la bolera? Son dos cosas totalmente diferentes. Y la verdad que no sé qué está pasando con IDRD. La verdad, no sé qué está pasando. Y yo creo que esto hay que elevarlo porque el año pasado, si mi memoria no me falla,
aquí con el edil Julio, tuvimos la oportunidad de ir al lanzamiento de cómo iba a ser esta obra. Ni siquiera se tomaron la molestia de hacerlo aquí en Engativá. La socialización la hicieron en Barrios Unidos, en la Cruz Roja, centro de atención de la Cruz Roja en Barrios Unidos, porque eso ya no es Engativá. Y generó esto un impacto grande porque las personas que están haciendo veeduría, que están allí representando a los deportistas de alto rendimiento, también generaron una serie de inquietudes al respecto. Y eso fue hace más de un año. Más de un año. Y hoy seguimos divagando con el mismo tema, estudios y diseños, permisos, como lo dije en el documento. Va a cumplir, el 24 cumple un año que nos dieron esa respuesta. Estamos a las esperas de permisos y seguimos en lo mismo. No veo avance. Eso es lo primero, y segundo, que me llama también mucho la atención, la ausencia de la Contraloría, a sabiendas de que estaban convocados precisamente para este tema tan delicado. Ni siquiera se tomaron la molestia de enviar un oficio excusándose, sino enviaron un WhatsApp diciendo que no podían venir. Entonces, pues así es como complejo. La verdad es algo muy complejo el poder dar un parte positivo y saber que las cosas van por buen camino. Y esto lo digo con mucho respeto a los funcionarios, esto no tiene nada que ver con ustedes porque pues ustedes simplemente están rindiendo un informe de lo que el IRD remite. Pero la verdad esto es una burla para la ciudadanía y más para la ciudadanía que para los deportistas de alto rendimiento en Bogotá, no en Engativá, de Bogotá, que esto lleva ya desde el 2016 desbaratado. Una falta de respeto. Una falta de respeto increíble, de verdad. No tiene presentación esto. No tiene. Y elevaré la queja donde toque elevarla, pero eso tiene que andar, porque tiene que andar y a la ciudadanía hay que responderle. A nuestros deportistas hay que responderles. Es increíble que después de más de 8 años esto esté desbaratado y no tengamos una respuesta contundente, ni siquiera un cronograma de las diferentes líneas de tiempo, de cómo se va a desarrollar este contrato. No lo puedo creer. No me cabe en la cabeza que no tengamos la línea de tiempo. Por Dios, de un contrato de ¿cuánta plata? Qué pena con ustedes, excúsenme, pero es el sentir del pueblo. Y yo me pongo en los zapatos de los deportistas. Porque no tengo cara para decirles, oiga, nos están tomando el pelo. Otra vez seguimos en las mismas, no tenemos respuesta. Que vamos bien, pero no sabemos cuándo. Para poder saber que vamos bien es que vamos en el marco de un cronograma, en una línea de tiempo. Vamos atrasados, vamos adelantados, vamos bien, pero ¿vamos bien en qué? Si no hay nada. Qué vergüenza, de verdad. Me da pena con ustedes, pero esto hay que reprogramarlo. Espero que en la próxima convocatoria, como lo decía de pronto Camilo, por cuestiones de tiempo no pudieron traer una presentación, pero la presentación nos iba a decir lo mismo. No hay nada, seguimos patinando en lo mismo. Así de sencillo. Edil Julio me solicita una interpelación. Gracias, presidente. ¿Dónde está el subdirector técnico de parques? ¿Dónde está? O sea, ¿cuál es su gestión? ¿Qué está haciendo? El rector del instituto es, ¿quién es? Es un funcionario más que tiene que cumplir a la comunidad. La comunidad que eligió un alcalde. Es vergonzoso que la alcaldía local de Engativá, el Fondo de Desarrollo Local de Engativá, no haya utilizado por primera vez, que yo sepa, los escenarios, esos escenarios.
vienen acá, nos dan un informe como por salir del paso, pero es que esto ya es vergonzoso. El director del instituto es el responsable y el subdirector técnico de parques tiene que dar un informe y debería venir acá y darnos una explicación. El problema es que cuando nosotros lo vemos lejos, pues así se queda, lejos. Pero no, señor. Aquí la comunidad todo el tiempo está encima de nosotros. Y eso es una obra que beneficia no solamente en Engativá, lo que dice el Pablo, a toda Bogotá. Entonces yo sí le pido, bueno, nosotros como mesa directiva, mirar de qué manera vamos a escalar esto, porque esto no es así. Terrible esa situación. Es una burla que se le están haciendo no solo a la ciudad, obviamente a los engativeños. Ojalá esto tenga, por lo menos que nos den una razón, pero clara. Gracias, presidente. Bien, creo que esto toca elevarlo. Hay que hablar con Secretaría de Gobierno. También nuevamente reiterar a Contraloría. Pero más allá de eso, la verdad, siento una burla para la comunidad. Eso es una burla para la comunidad, definitivamente. Vuelvo y reitero, ¿cómo es posible que más de un año socialicen el contrato? No lo socializan en Engativá, sino lo socializan en Barrios Unidos. Nosotros, por fortuna, tuvimos la oportunidad, no fuimos convocados, pero allá fuimos. Aquí con mi compañero fuimos y nos enteramos del famoso proyecto. Y nosotros preguntamos, venga, ¿y por qué lo hicieron aquí en Barrios Unidos y no en Engativá? Si eso está montado en Engativá. No, que es que esto es de Bogotá. Ah, ya. Bueno, pero muy curioso que allá no fue la comunidad. Ese día había muy pocas personas para la socialización de un macroproyecto como lo es ese. Bueno, ya miraremos cómo elaboramos una nueva convocatoria y ya llamamos precisamente a las autoridades competentes para que pongan la lupa en esto, revisen qué está pasando, por qué no hay avance, por qué no hay trabajo en esto. Siempre ha sido excusa tras excusa y no tenemos realmente ninguna respuesta que valide y dé un avance positivo frente a lo que tiene que darse a la comunidad, que es una obra. Señorita secretaria, con esto termino. Señorita secretaria, por favor, hacemos llamada a lista a ediles que hacen presencia en el recinto. Me permito registrar la presencia del edil Fabián Mauricio Peña Sedano. Fabián Peña presente, buen día para todos y todas. Un saludo a mis compañeros ediles edilesas, invitados del día de hoy, a ti, Nicole, y las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Gracias. Se demora mucho. Pero bueno. A darle nuevamente el uso de la palabra a los funcionarios. Camilo. Bueno, muy buenos días. Nuevamente Camilo Castiblanco, enlace para la JAD del Instituto de Recreación y Deporte. Solo algunas precisiones. Primero, el responsable de las obras en este tipo de casos sería la Subdirección Técnica de Construcciones, no el Subdirector Técnico de Parques, que serían para temas de mantenimiento que en este caso no corresponden. Segunda parte, la bolera hace parte del parque de la Unidad Deportiva del Salitre, entonces es lo mismo. No hay dos contratos diferentes. A la Subdirección Técnica de Construcciones. No, pues para hacer la claridad sobre por qué nos preguntan el de parques, pues es el de construcción. En este caso particular, simplemente estoy haciendo la cuenta. Tercero, pues yo entiendo que la calidad del informe no es la que ustedes esperarían y que esperarían un desarrollo mucho más amplio, pero pues nos dieron 3 días hábiles. A nosotros nos llegó la citación el miércoles. Y me enteré acá, de hecho. Cuando ustedes me dijeron, yo verifiqué, el Orfeo llegó al instituto el martes en la tarde-noche, a las 5 de la tarde. A mí me llegó, ese día me llegó por ustedes, yo ya lo adelanté, pero fueron 2 días hábiles para tramitar la respuesta. Yo creo que... Es que, a ver, perdón, Camilo. Ahí yo les pido, el 14-21 nos da 5 días. Y ahí yo quiero ser puntuales. Claro, yo entiendo que ustedes quieran información valiosa y que nosotros estemos para eso, pero también, pues nosotros no, o sea,
hay que contar con el tiempo para desarrollar esas respuestas. Y cuando ustedes vienen y dicen que no traemos información valiosa, que no es acorde, que no es profesional, pues también tienen que tener en cuenta que hay unos tiempos mínimos para hacer los insumos que ustedes requieren, que no estamos disponibles el 100% esperando a que 20 JAL nos hagan solicitudes, 49 concejales y la ciudadanía en general. Entonces, pues yo sí les pido con el mayor respeto que tampoco denigren el trabajo que se hace, porque nos dieron 2 días hábiles para atender esta sesión. Eso es lo que tengo yo en el Orfeo, les puedo mostrar. Yo no estoy aquí porque pues venir acá a decirles mentiras ni, como les digo, nuestra intención, y creo que anteriormente en otras sesiones nuestra intención es tratar de brindar la mejor respuesta, tratar de gestionar todo lo que ustedes nos solicitan. Por eso le hago por eso me tomo el atrevimiento de decirle, no, miren, si esto no es con el de parques, sino con el de construcciones, si quieren, pues, y seguir escalándolo, porque el de parques, pues, no les va a decir nada sobre esto, pues, porque no le corresponde, pero es por eso simplemente. Gracias. Bien. Y pues mi compañero tiene unas precisiones sobre el contrato. Bien, quiero hacer énfasis en lo siguiente, Camilo. Primero, usted nos habla que el responsable es la subdirección técnica, construcciones. Cuando nosotros enviamos el oficio, hablamos del IDRD. No estamos hablando de Camilo. Vuelvo y repito, y como lo dije también con Omar, no es nada personal a los funcionarios. Es a la entidad y a las áreas que tienen el rol y la responsabilidad de responder frente a este contrato. Entonces, hago y resalto precisamente eso, no son ustedes. Usted me dice la subdirección, pregunto, ¿dónde está la subdirección acá cuando se supone que ustedes son una entidad? Y nos tienen que estar dando información sobre la subdirección. ¿Qué ocurre con este cuestionario? ¿Qué ocurre con este contrato? A eso es a lo que yo hago énfasis. Porque usted, bien, y lo felicito porque cumple, nos llega puntual, muy juicioso y atendió el llamado y en eso, bien, Camilo. Pero creo que la entidad no es usted, la entidad son muchos y entre esos muchos hay una área que tiene que responder y no está aquí. A eso es a lo que hacemos énfasis. Entonces, ¿por qué esa entidad, esa área no está aquí dando la cara y respondiendo realmente lo que tiene que responder? Lo mandan a usted a sabiendas de que seguimos patinando en lo mismo. Esa es la cuestión. Omar, le doy el uso de la palabra. Listo. Sí, yo también quiero hacer algunas precisiones al respecto. Lo primero es que yo, como apoyo a la supervisión del contrato de interventoría 3164, hago parte de la Subdirección Técnica de Construcciones. Por lo tanto, soy el profesional encargado de venir a atender las preguntas que se mencionaron en el cuestionario que nos enviaron. Quiero hacer unas claridades. Lo primero era cuando nos preguntaban o nos mencionaban que los diseños o que estábamos en actividades complementarias. Dentro del contrato de obra se denomina actividades complementarias porque así aparece contractualmente. Si entramos a desglosar lo que son las actividades complementarias, pues son los estudios y diseños de la nueva UDS. Esa etapa de actividades complementarias tiene 4 entregables. El primero, que es el esquema básico, luego el anteproyecto, luego el proyecto definitivo y luego la entrega final de todo como un solo paquete de estudios y diseños. Al respecto, el esquema básico pues ya se llevó a cabo y ya se aprobó, el anteproyecto también se llevó a cabo y se aprobó, y en estos momentos nos encontramos en la etapa de entrega de diseños finales. Todo en el marco de la etapa de actividades complementarias o estudios y diseños. Cualquiera de los dos viene siendo lo mismo. ¿Por qué no tenemos un cronograma de obra? Y quiero ser muy claro, dentro del cuestionario que nos envían, ustedes nos preguntan por el cronograma de ejecución de obras. El cronograma de ejecución de obras se establece o inicia en el momento en el que termina la etapa de actividades complementarias, inmediatamente sigue la etapa de obra. No sé si todos tienen conocimiento de eso. En el momento en que termine la etapa de actividades complementarias, dentro de los diferentes entregables que tienen unos estudios y diseños, pues ahí va a tener un cronograma de obra, donde iniciará con actividades preliminares, excavaciones, desmontes de estructuras existentes y demás, y pues muy seguramente terminará con acabados, paisajismo y demás, como lo hacen todos los proyectos de este índole arquitectónico. Pero el cronograma de ejecución de actividades de obra, nosotros como entidad no lo podemos venir a presentar
porque no está oficialmente aprobado. Como lo mencioné a lo largo de mi intervención, en estos momentos estamos en la etapa de actividades complementarias o estudios y diseños para que no exista una confusión. ¿De qué? Precisamente lo que usted mencionaba, de esos render y esos videos que se presentaron cuando fue la reunión. Cuando se llevó a cabo la reunión a la que ustedes hacen mención, se presentaron unos render, unas imágenes y unos esquemas que obedecen a lo que se aprobó en la etapa de anteproyecto. Cuando se aprobó la etapa de anteproyecto por parte de la interventoría y la entidad no tuvo observaciones, pues en ese momento se llevó a cabo, como lo establece el tema contractual, se hizo una reunión con la comunidad donde se invitaron. La verdad, yo no pertenezco al componente social, no tengo claridad de acuerdo al anexo del componente social quiénes son los invitados o demás, o a quién se debe o no invitar, pero se hizo la socialización de lo que se aprobó en anteproyecto, que fueron los renders que ustedes vieron. Luego de aprobado eso, con ese anteproyecto se empieza a hacer lo que se denomina ingeniería de detalle, que es toda la entrega final: presupuesto, balance, cronograma, memorias, los entregables como tal de cada componente arquitectónico, hidráulico, eléctrico, gas, voz y datos, todo lo que lleva un proyecto de arquitectura, que es la etapa en la que estamos actualmente. Quiero dejar claridad en una cosa. Como lo menciona el documento, aquí mencionan que en una fecha mencionaron que estábamos en los trámites de permisos y demás en septiembre de 2024. Efectivamente, para llevar a cabo esto necesitamos una serie de permisos y trámites que se llevaron a cabo desde 2024 hasta la fecha, que, como lo mencioné en mi intervención, ya fueron atendidos. El último de ellos, pues, fue obviamente la licencia de construcción, que es el documento que expide la curaduría y que, como su nombre lo dice, nos permite iniciar la construcción de las obras. Cuando ya tuvimos la licencia de construcción, ya pudimos reiniciar el contrato, porque hasta tanto nosotros no tuviéramos una licencia de construcción, hasta tanto la curaduría, que es el ente normativo que aprueba un diseño, hasta que ellos no nos dieran la aprobación, pues nosotros no podíamos continuar con el trámite. Por eso fue que se llevó a cabo una suspensión, así como se llevó a cabo la suspensión hasta que el IDPC, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, nos dio el aval de los diseños, teniendo en cuenta todo el tema de patrimonio que tiene el Coliseo Mayor y pues lo que en su momento tuvo la UDS. Entonces, dentro de la etapa de estudios y diseños, si bien no se evidencia un avance que pueda ser muy, muy visual ante los ojos de ustedes, sí se están adelantando. Porque la etapa de estudios y diseños, como ustedes lo entienden, es fundamental para poder llevar a buen término el proyecto. Nosotros en estos momentos ya superamos todos los temas que teníamos por licencias, permisos, trámites y demás. En estos momentos, luego de superar, o sea, luego de que usted, el ente encargado como la curaduría, diga: sí, este esquema que usted me presentó, porque a la curaduría no se entrega detallado, sino lo que son temas de cimentación, estructura y demás, que pues llevan todo el trámite que desde 2023 llevamos haciendo, ya procedemos entonces a decir: con esto que nos aprobó la curaduría, ya se tiene ahora sí, lo voy a decir coloquialmente, la cantidad de excavación, la cantidad de hierro, la ubicación de las vigas, el tipo de cubierta. Todas esas especificaciones son las que se entregan en el diseño definitivo, que es lo que tenemos ahorita. Entonces entenderán ustedes que, dada la importancia que tiene el proyecto UDS, nosotros no podemos, ni la interventoría, tampoco creo que lo vaya a hacer, a entrar a aprobar de manera apresurada una ingeniería de detalle, porque es que es ingeniería de detalle. Para ser más específico, y me disculpa que la explicación sea desde mi rol como ingeniero civil, es especificar que ese es un muro blanco que lleva 3 capas de vinilo tipo 1, no es decir muro blanco. Entonces, todas esas especificaciones, todas esas cantidades, todo eso se debe revisar de manera minuciosa para poder conocer realmente cuánto vale y cuánto nos vamos a demorar en hacer el proyecto. Por eso, al final de que termine la etapa de actividades complementarias o estudios y diseños, sí vamos a contar con un presupuesto de obra, porque esa es la pregunta que nos hacen ustedes, o la pregunta que nos elevan: cronograma de ejecución de obra. ¿Listo? Por eso de pronto ustedes pueden evidenciar que no se ha avanzado mucho. Sí, avanzamos de tener todos los permisos y licencias, y en estos momentos estamos revisando en todas las disciplinas, en todos los profesionales transversales, la ingeniería de detalle, que es lo más importante para poder llevar a cabo un proyecto. Para que cuando estemos en ejecución no digan: ¿eso es una lámpara cuadrada o redonda? ¿O cuál es la especificación de esa luz?
Es precisamente por eso que en la etapa de ingeniería de detalle se toma tanto tiempo. Porque si existe una inquietud, si existe una discrepancia, si existe algo con lo que tanto la interventoría como la supervisión no vea de manera clara o tenga alguna inquietud, pues tiene que levantar la mano y devolverlo al contratista consultor de obra y decirle, venga, especifíqueme si este mesón es en madera o es en Madeflex, si es café oscuro y café claro, o sea, todas esas especificaciones quedan consignadas en eso. Estamos hablando de un volumen de información fácilmente alrededor de 15.000, 20.000 folios, estamos hablando de unos archivos que tienen que enviarse de manera virtual, estamos hablando de cientos de planos y todo eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. Ustedes pueden que de pronto no vean que hay un avance porque no les decimos, oiga, tal día vamos a iniciar obra, pero es que decirles una fecha de inicio de obra no es algo responsable de parte de la entidad. Nosotros necesitamos tener toda la ingeniería de detalle para poder llegar con tranquilidad ante ustedes, ante la comunidad, ante los deportistas, ante los capitalinos, a decirles, mire, ya tenemos todos los diseños de la UDS y cualquier persona, sea profesional en ingeniería, arquitectura, puede revisar la información y va a ser claro qué es lo que vamos a hacer. Por eso en estos momentos estamos, como lo mencioné a lo largo de mi intervención, en la etapa de revisión y aprobación de estudios de diseños definitivos. O sea, en estos momentos estamos definiendo exactamente al detalle cómo va a quedar la unidad deportiva del Salitre. Y no sé, sé que quizás no tienen conocimiento en ingeniería de detalle, pero en el ejercicio de sus labores, sé que lo han escuchado en muchos proyectos. Eso es la parte más importante. Eso es clave, fundamental, y desde la entidad, desde la gerencia, subdirección, secretaría y dirección, nos han hecho hincapié en eso. Hay que revisarla al detalle, no nos puede faltar nada. Tenemos que estar tranquilos que esos diseños que se van a aprobar son para el correcto uso, que las disciplinas puedan aplicarse de acuerdo a las normas internacionales, que la luz que esté en los escenarios sea la que funcione, que el sistema de ventilación humana sea el que sirva y sea el más adecuado para que los deportistas no estén sudando en la práctica del deporte, que los accesos cumplan con la normatividad en caso de una emergencia. Ustedes entenderán que para el caso, Dios no lo permita, de un evento de catástrofe o algo, escenarios como la UDS son los que utilizan como albergues, como demás, entonces también eso hay que pensarlo. Cuando ocurren las tragedias en países y demás, ustedes saben que son ese tipo de escenarios los que se utilizan para albergues, para guardar alimentos, para todo ese tipo de situaciones que se llevan a cabo en una catástrofe o en un tema de esos. Todas esas variables son las que nosotros tenemos. Aunado a eso, ustedes tienen conocimiento de que el Coliseo Mayor de la UDS es un tema que tiene un reconocimiento patrimonial de nivel 1, que las obras de ingeniería que nosotros vamos a revisar tienen que estar muy bien detalladas y muy bien delimitadas para no generarle un perjuicio a la unidad, al Coliseo Mayor. Eso es ingeniería de detalle y eso no es fácil revisarlo. El consultor llevó mucho tiempo desarrollándolo de la mano de la interventoría y de la supervisión que ejerce la Subdirección Técnica de Construcciones a través de los profesionales y de su equipo transversal. Y por eso en estos momentos estamos, por eso les decía yo, el 22 de octubre que termina la etapa de actividades complementarias esperamos ya tener todo, porque de nada sirve que nosotros salgamos aquí a presentarles a ustedes un cronograma del cual nosotros no podemos estar 100% seguros. Me parece que no es algo que sea profesional en el marco de un proyecto de la importancia que tiene la UDS. Es por eso que, como se lo mencioné, si de pronto no es claro, en estos momentos sí hemos avanzado un pedazo que quizás se puede ver muy pequeño, y es contar con todos los diseños, con todos los permisos y trámites. Pero eso nos permite entrar a revisar al detalle qué es lo que nosotros como entidad esperamos, en la medida de lo posible, llegar a ejecutar en el marco del proyecto UDS. Por eso el contrato se reinició el 23 de julio del 2025. El 23 de julio ya contamos con todos los trámites y permisos y desde el 23 de julio nosotros venimos haciendo la revisión de lo que les mencioné, que son los diseños definitivos. Por lo tanto, quiero, con todo el respeto de las personas, que entiendan que el trabajo que está haciendo la entidad no es un trabajo que no se vea, porque quizás no se ve en la obra, ustedes no ven un cerramiento, no ven una máquina, una retroexcavadora, pero estamos contando con los insumos técnicos, administrativos, financieros, legales, de cronograma, de ejecución, de presupuesto, para que cualquier persona, un ente de control, ustedes como alcaldía, la ciudadanía y los deportistas,
tengan claridad que en esos diseños definitivos está al detalle qué es lo que se va a hacer en la UDS. ¿Listo? Reitero que el cronograma El cronograma de obra que ustedes nos dicen en el cuestionario se va a entregar cuando termine la etapa de estudios y diseños, como lo mencioné. Por eso es que no consideramos, o sea, no es posible para nosotros venir a entregarles una línea del tiempo, como ustedes lo mencionaban o algo así, porque discúlpenme, o sea, todos sabemos en qué estamos y decirles la actualidad del proyecto puede que suene algo muy fácil, pero tiene mucho trasfondo. Estamos en etapa de estudios y diseños, estamos revisando la ingeniería de detalle y el 22 de octubre esperamos contar, me disculpa, con un documento que va a ser muy grande, que son cajas y cajas y cajas de información, donde les decimos, mira, aquí está la UDS al detalle. Si usted quiere saber ese muro, de qué material está hecho y de qué color va pintado, aquí lo va a encontrar. Si usted quiere saber de acuerdo al cronograma en qué fecha vamos a pintar ese muro, aquí lo va a tener. Pero hasta que no tengamos esa ingeniería de detalle, nosotros no podemos decirle, sí, la etapa de obra son 20 meses, no podemos decir en este momento, no, estamos pensando en 18 o en 22, qué sé yo, porque precisamente ese análisis técnico de alta ingeniería de detalle y arquitectura es lo que estamos haciendo en estos momentos. Por eso, de pronto ustedes o la comunidad, los bogotanos pueden evidenciar que no se está haciendo, pero no sería procedente llegar acá con unos diseños muy escuetos, con unos planos muy sencillos y demás. Eso se hace en las entregas anteriores, como su nombre lo dice, en anteproyecto, en esquema básico. Pero en estos momentos estamos en la etapa de estudios y diseños más importante y la final, porque al final y al cabo nosotros lo que vamos a entregar es eso. Básicamente es eso. Tres cositas para terminar. Primero, el contrato de la UDS obedece al edificio Coliseos Menores, que es lo que ustedes han visto a lo largo en los render y demás, que es lo que en estos momentos se encuentra demolido y demás. Dentro de los contratos no se tiene en el alcance contractual nada para la bolera del salitre desde la Subdirección Técnica de Construcciones a la cual yo pertenezco. Este contrato únicamente contractualmente está enmarcado para la unidad deportiva del Salitre, el Coliseos Menores, que son 10.100 metros cuadrados. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Me disculpan, pero pues no puedo atender ninguna pregunta al respecto porque al interior de la subdirección no existe ningún contrato con la bolera del Salitre. Es posible, digo posible porque no tengo el suficiente conocimiento, pero por ejemplo desde la Subdirección Técnica de Parques, que es la encargada de administrar los escenarios deportivos que están construidos, de pronto puede existir algún contrato que sea mantenimiento, adecuación, qué sé yo, podría ser, pero desde la Subdirección de Construcciones quiero dejar claro que no existe ningún contrato para la bolera. Finalmente, la reunión a la que ustedes hacen mención, me disculpan, de acuerdo a lo que nosotros revisamos, se hizo en la Cruz Roja por dos temas. Primero porque tengo entendido, y si estoy cayendo en precisión, ruego me corrijan, que queda en la avenida 68, costado occidental. Por lo tanto, sí es localidad de Engativá, porque la 68 divide la localidad de Engativá de la localidad de Barrios Unidos. Y segundo, pues se hizo porque regularmente las reuniones de comunidad se hacen cerca al lugar de la obra. Entonces, pues, si no es, le ruego mil disculpas, pero pues es la información que logré acá averiguar con mis componentes transversales. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Me dicen que la Cruz Roja queda dentro de la parte occidental de la avenida 68, que corresponde a la localidad de Engativá. Y finalmente, de pronto ser claros, hicimos la intervención rápida porque en el documento que ustedes nos remitieron nos decíamos que teníamos 15 minutos y ustedes saben que si nosotros traemos la presentación que siempre enviamos son más o menos 45 minutos que nos demoramos en nada. ¿Listo? Agradezco su tiempo y pues si tienen alguna inquietud, muchas gracias. Me permito registrar la presencia de la iglesia Natalia Guarnizo Lesmes. Nicole, muy buenos días. Un cordial saludo para ti, para mis compañeros y compañeras. Un saludo para las personas de las entidades que nos acompañan el día de hoy, de la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales. Natalia Guarnizo Lesmes, presente. Muy bien. Edil Fidel, ¿alguien más? Edilesa Natalia. En ese orden, y finalmente también. Gracias, presidente. Lo que acaba de mencionar Omar, pues me retrotrae a la justificación misma del proyecto.
Yo fui usuario de esa unidad deportiva. Me consta que esa unidad deportiva fue diseñada muy bien y los que practicábamos deporte allá sentíamos una práctica sin problemas, una práctica placentera, una práctica incluso refrescante. Tenía muy buena ventilación, buena iluminación. Las condiciones siempre fueron buenas. De un momento a otro, pasados los años en la administración Peñalosa II, se resolvió decir que no, que esa vaina estaba malísimo y que se iba a caer mañana. Y así como en otros ámbitos del Distrito Capital, se decidió que había que hacer unas inversiones, para no decir feamente que es que vieron la oportunidad de negocio. Y procedieron a sacar a los deportistas de esos gimnasios auxiliares, ese es el nombre tradicional que han tenido, gimnasios auxiliares. Usted lo llama coliseos. Coliseo de ligas menores. De ligas menores, bueno. Los gimnasios auxiliares fueron desalojados, se les quitaron las cubiertas y se sometieron a la intemperie. Yo creo que de ahí debería haber surgido otra línea analítica, y es viendo todo el tiempo transcurrido en que esa estructura ha estado a la intemperie, cabría ver cuánto se ha debilitado la estructura. Porque yo creo que tal como van las cosas, salga más económico reconstruir con base en esa estructura que está, ¿sí? Salvo que se demuestre que evidentemente se va a caer mañana. Es decir, que todas las columnas y vigas quedaron debilitadas, las de los gimnasios auxiliares, ¿sí? Porque de otra manera estamos dándole demasiado espacio a una cosa que es intrínseca a la ingeniería, que es subjetividad. La ingeniería es completamente subjetiva, no se basa en hechos objetivos. Desafortunadamente es así. Tan es así que en el marco en que se hacen esas intervenciones ingenieriles, en términos de desarrollo territorial, se dice es la ciudad que queremos. Esa fue la iniciativa de ese momento, la ciudad que queremos. Entonces, ¿qué querían? ¿No? Hacer negocios en el territorio y bueno, dieron el papayazo ahí diciendo que el Coliseo se iba a caer, cosa que nunca se demostró y hoy lo tenemos 9 años después detenido y sin servirle a la ciudadanía. Y lo importante que usted bien lo trajo a colación, que es la práctica deportiva y los deportistas, pues quedan al margen. Porque la esencia de una unidad deportiva es que haya deportes, que haya deportistas practicando, no que se vea un edificio bonito. Sí. Y había un edificio funcional, sirviendo, yo lo usé. O sea, tengo conocimiento de causa al respecto, no estoy hablando por hablar, no estoy hablando en abstracto. Funcionaba, perfectamente funcionaba. No tenía el más mínimo riesgo de que esa cuestión se fuera a caer, según uno veía entre su ignorancia en asuntos ingenieriles. Algo de pronto entendiendo la física, uno puede aproximarse. Pero de un momento a otro, repito, resolvieron que eso se iba a caer al otro día y ahí lo tenemos, 9 años después, expuesto a la intemperie y sin ninguna dictamen pericial que nos demuestre que en efecto esa estructura sometida a la intemperie se ha debilitado. Y no se considera la más mínima posibilidad de construir, de rehacer lo que había con base en lo que hay, con lo que quedó. Usted dice que no, demuestren que definitivamente no, porque si no estaríamos procrastinando indefinidamente la reconstrucción de ese coliseo. Ahora bien, usted habla de la ingeniería de detalle, me parece muy bien que la reivindique, reivindica la ingeniería de detalle, pero ¿por qué la reivindica acá para una obra que va a demorarse no sé cuántos años más en servirle a la ciudadanía, a los deportistas, mientras que otra obra mucho más significativa y onerosa para la ciudadanía de Bogotá, que es el metro, que no tiene ingeniería de detalle, lo están haciendo a pasos de tortuga y sabrá uno cuándo lo van a terminar? No tiene ingeniería de detalle, ese metro elevado no lo tiene, no la tiene, no nos digamos mentiras, y no la proclaman como una cosa necesaria, también entorpeciéndole la vida a la ciudadanía,
mientras que en esta, que entorpece la vida de la ciudadanía en un asunto tan cotidiano, tan necesario, tan formativo e intrínseco al bien, al bienestar ciudadano como el deporte, pues lo ponen como punto principal para no poner en marcha ese coliseo. Es algo completamente inentendible. Y la verdad, el IRD no ha sido una entidad responsable. Es decir, yo sé que usted tiene que ponerse la camiseta, pero el IRD ha sido un desastre. Era mucho mejor la Junta de Deportes. Una cosa mucho más pequeña. El IRD ha sido un completo despelote desde que fue creado. Pero lo malo es que no se aplican correctivos. De hecho, desde que se le entregó el Club de Empleados Oficiales, que quedó sirviendo para prácticamente nada, el IRD solamente es una oficina de contratación. Y aparentemente una oficina de ingeniería, aparentemente, pero no se ve los productos. Y un producto importantísimo es esa unidad deportiva del Salitre. Entonces yo sí creo, presidente, que usted tiene toda la razón, esto toca escalarlo, que venga hasta el director aquí a poner la cara, porque eso es una absoluta tomadura de pelo, con todo respeto por usted, ingeniero, ni más faltaba, pero es así. Repito, no se les ha pasado por la cabeza que teniendo ya 9 años de prueba continua de intemperie con esa estructura y no se ha debilitado, ¿no es mejor, más barato reconstruir sobre eso? Simplemente lo digo con base en unos hechos, no es más. ¿Puedo intervenir? Primero viene Natalia. Gracias, presidente, sigue. Continúa el uso de la palabra la ilesa Natalia y posteriormente, ¿alguien más? En el Julio. Bien. Gracias, presidente. Presidente, aquí en este punto, justamente mi intervención va encaminada hacia eso. Creo que el hecho de que manden a una persona que no entienda las dinámicas de la corporación entorpece más el proceso, ¿sí? Infortunadamente pareciera que en Bogotá las juntas administradoras locales existieran, pero no existieran porque los funcionarios no parece que tuvieran la información necesaria para entender el funcionamiento interno de las corporaciones, ¿sí? Y en este punto yo sí quisiera hacerle una aclaración al funcionario. Yo ya sé que la mayoría de ustedes ya intervino, pues que este tema lo hemos traído a la corporación muchísimas veces. Y hay algo que me llama la atención que manifestaba el funcionario ahora y decía, es que tengo otra presentación que es mucho más larga. Yo no sé si a usted le informaron que usted venía a un debate de control político por parte de esta corporación, que nosotros nos encargamos de revisar la ejecución de los recursos que están designados para la localidad y de las inversiones que pueden hacer otras entidades del Estado, como en este caso lo es el IRD, y que este tema de la bolera del salitre pues ya lleva muchos años y yo creería que a los ciudadanos pues del común de a pie no le interesa saber de qué color van a pintar la pared, ¿sí? Y justamente yo creería que una de las preguntas que se hacían era saber cuál era el cronograma de actividades, es porque ya la comunidad y los deportistas están cansados de tener un espacio en el cual no se está cumpliendo con lo acordado, que ya lo mencionaban aquí algunos compañeros, llevamos 9 años en esto, entonces pues no sé si necesiten otros 9 para elegir el color de la pintura. Entonces, a mí realmente eso sí me preocupa mucho, presidente. Yo sí quiero ser muy insistente en el tema y es que a esto hay que citar a los órganos de control. Sí, porque es que sí lo citaron, pero no vinieron. O que peor. Entonces, aquí no viene la Contraloría, las entidades piensan que los estamos invitando a tomar un café, ¿sí? Y yo sí creo, presidente, que es menester que los funcionarios que vengan a esta corporación pues sepan a qué vienen. Sí, porque pues de lo contrario aquí pues estamos perdiendo el tiempo, perdónenme por decirlo así, pero pues no veo que sea otra cosa diferente, que nos están tomando el pelo, que aquí pues vienen y nos dicen, no, pues una presentación rápida y porque es que la otra de pronto me demoró mucho. Y pues finalmente lo que sí hay es que no hay respuestas, que serán unos meses, que serán octubre, que serán noviembre, no sabemos cuándo será. Y pues ya aquí lo hemos hablado muchísimas veces, esto vienen los renders, viene la información, pero nunca hay nada en concreto.
Entonces, yo sí creería, presidente, que pues hay que elaborar unos oficios salientes por parte de la mesa directiva en la que se empiece a solicitarle también a las entidades respeto a la corporación, porque es que no puede ser posible que acá los funcionarios lleguen a chatear así como lo están haciendo en este momento los dos funcionarios. Entonces, pues yo no sé qué está revisando Edil Fidel, pero pues yo me atrevería a decir que si envían un funcionario acá es porque el funcionario tiene la capacidad, el conocimiento y la información para absolver los cuestionarios que tiene la corporación. Sí, yo no sé si fue que a todos los ediles se nos corrió la localidad o si es que nosotros somos los que estamos mal y todavía no sabemos hasta dónde van los límites de la localidad. Y pues la entidad dice, no, es que si se hizo en Engativá y pues si no se hizo me excuso. ¿Cómo así? O sea, yo creo que aquí no venimos a tomarnos un café informal y hablar sobre cosas de la vida cotidiana. Entonces, presidente, yo esperaría que pues de su parte saque un oficio dirigido al IRD y pues que vengan y nos den soluciones, porque adicionalmente no es la primera vez que citamos al IRD y pues aquí no hay soluciones, no sé si hay un enlace para la localidad, no sé qué pasa, pero pues pareciera que la información no está llegando bien y pues nos envían personas acá que vienen a cumplir una función, pero pues que no está como muy claro el tema de las dinámicas y pues aquí finalmente no hay soluciones y después, entonces sí vienen los cuestionamientos hacia nosotros como ediles, que no trabajamos, que no hacemos, que no vemos las necesidades de la comunidad y pues simplemente aquí nos dedicamos a escuchar una charla matutina, ¿sí? Entonces, presidente, yo la verdad sí lamento mucho esta sesión porque siento que no hemos avanzado, que muy por el contrario pareciera que antes nos estuviéramos devolviendo, ¿no? Porque la última vez que vinieron, como muy bien ustedes lo expresaban en las intervenciones que venía escuchándolos, pues trajeron los render, trajeron un montón de cosas, pero pues hoy se nos dice, ¿cómo no? Es que sí estamos trabajando y nosotros no podemos decirle al ciudadano, es que es un trabajo invisible que ustedes no ven, ¿sí? Entonces, el llamado sí es para la entidad. Nuevamente, como lo manifiesta el edil Fidel, pues aquí no es un tema personal de los funcionarios que vengan o no vengan, pero sí es un tema de soluciones a la comunidad, que es en lo que se supone que nosotros hacemos control político y es lo que nosotros la comunidad nos solicita. Entonces sí hacerle un llamado al funcionario para que lo escale allá con sus jefes y pues les manifieste la seriedad y la importancia que tiene este asunto para la corporación y pues sobre todo para los ciudadanos, ¿no? Entonces por ahora, presidente, dejaría ahí mi intervención. Muchas gracias. Continúa con el uso de la palabra la Elisa Camila. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que hemos hablado ya más que suficiente, pero yo sí quisiera saber, uno, si frente a esto que nos comunica el profesional hay una respuesta oficial que por escrito de contestación a cada una de las preguntas del cuestionario. Si no hay, yo creo que eso debe ser enviado el día de hoy, ¿sí? Porque ustedes saben que además cuando nosotros hacemos una citación como corporación, hacemos un cuestionario, pero más allá que sea como una guía, es porque necesitamos igual también la respuesta escrita y creo yo que con ese insumo así hoy no haya estado la Contraloría, presidente, creo que debemos oficiar a la Contraloría de manera escrita para que ellos puedan iniciar el seguimiento, porque pues nosotros hacemos el control político, pero esto ya va mucho más allá de lo que nosotros podamos decir acá. Yo sí creo es que el tema de la institucionalidad, ya lo hemos hablado muchísimas veces en este recinto frente al IDRD, como está sucediendo también con la UAESP, es un tema que está fallando a nivel general y que aquí sí el alcalde tiene que tomar unas decisiones. Y no sé si sea por un tema de voluntad política, administrativa, lo que sea, pero yo creo que nosotros sí tenemos como corporación de manera unánime, porque creo que todos estamos de acuerdo en que no están funcionando las cosas en muchos aspectos en esa entidad, de poder elevar un poco más el debate. Es decir, que esto sí tenga un poco más de resonancia y poder hacer el llamado a los funcionarios que nosotros entendemos que para ustedes sea complejo. Yo no creo que aquí ninguno tenga la intención de denigrar sobre el trabajo de nadie, pero también nosotros estamos agotados de la falta de respeto de las instituciones con la corporación.
y es que cuando ustedes reciben el cuestionario, pues lo primero es responder el cuestionario. 2, atender la citación, que lo hicieron pues debidamente, pero es poder dar un trasfondo a esa información. Y si dentro del cuestionario, que además yo lo reviso, dice bolera del salitre, pues lo primero que debía haberse manifestado es, está este contrato y este contrato no existe nada para la bolera, como su merced lo hizo hacia el final ahora de su intervención, que aclaró que no había nada a la bolera, lo cual pues nos deja pues muy sorprendidos, porque ya es un tema que hemos venido hablándolo en otras sesiones de control político, y pues queda uno entonces con una información distante también a la que se ha recibido en otras ocasiones. Entonces yo creo que pues nosotros tenemos que tomar las acciones pertinentes, que no son acciones pues contra ustedes. Yo también estoy de acuerdo con lo que manifiesta el edil Pablo, sino que la institución sí tiene que ser un poco más rigurosa y mucho más respetuosa con los controles políticos, porque cuando no se da una respuesta a lo que cita la institución, hay también unas sanciones disciplinarias, y eso de hecho se informa en el cuestionario que se envía para citar a este control político, porque no es un derecho de petición nomás, que además todo lo que queda acá debería quedar como un derecho de petición verbal, pero es que hace parte del ejercicio de nuestras funciones como ediles, para eso nos eligen. Entonces esa es mi solicitud, y yo creo que sí, igual se tiene que hacer una mesa de trabajo directamente con la entidad, pero con alguien más de alta jerarquía o con quien corresponde, pues tenemos que hacerlo. Pero lo más importante es oficiar por escrito, ojalá con la asesoría jurídica de la corporación. Gracias, presidente. Edil Julio. Gracias, presidente. Aparte de que ni siquiera saben hacer una georreferenciación, duro decir que la Cruz Roja queda negativa. Aparte de eso, les cuento que yo trabajé en el instituto, ¿no? Y trabajé en las subdirecciones. Aquí debería estar el director. Y, gracias a la aclaración, pero el subdirector técnico de parques también debe estar. Porque eso finalmente lo va a manejar la subdirección. Claro. Subdirección de obras, obviamente, sí, que pero no la ha nombrado. Pero es que es la realidad. ¿Cómo me van a decir a mí que una respuesta que porque se envió tarde, o sea, no hay un seguimiento, o sea, no hay necesito 5 días para contestar. La corporación, les quiero acordar, no es que digamos que somos más o menos importantes, pero no somos la representación de la comunidad. Por lo tanto, necesitamos la información clara, concisa y precisa de qué es lo que está pasando. Y no es algo personal, vuelvo y lo repito. Porque yo creo que nunca he tenido ningún tipo de inconvenientes con ningún funcionario del instituto. Pero eso no son respuestas. Eso no son respuestas. Yo creo que ustedes tengan la claridad que yo sé que la tienen, y lo que dice la Fidel, 9 años. No son 2. O sea, ustedes se pueden imaginar en la zozobra que estamos nosotros y darle la cara a la comunidad, decirles que. O cuando usted y a Natalia va a hacer a su comunidad, ustedes no me vieron con 5 días de anterioridad. Me hubieran avisado. No, eso no es respuesta. Entonces yo sí de verdad les pido un poco más de respeto con la corporación, y rara vez lo hago. Yo creo que esa es la primera vez que lo hago. Respeto. Aquí se hace y se les solicita algo para que lo traigan y para que nos den un informe. Sí, y yo entiendo, porque también trabajé en el instituto, que muchas veces no están las capacidades de uno tener las respuestas a la mano, o por jerarquías no la puede tener, no sé. Pues entonces hay que escalarlo y decirle, vea, esto ya a nosotros, a este nivel, no se nos salió de las manos. Y ya. Y también no, que es muy maluco que ustedes prácticamente pareciera que los estuviéramos regañando, pero no es eso, es la inconformidad que sentimos. Y quiero que eso lo tengan supermente claro. ¿El edil Pedro me está pidiendo una interpelación? Es ok. Era eso, presidente. Muchas gracias. Edil Pedro continúa con el uso de la palabra. Gracias, presidente. Yo recuerdo en esa sesión del 13 de marzo
porque acá se puede agrandar aún más el tema, en el cual cuando era Contralor de Bogotá, el actual personero, la gran problemática es que hubo un vencimiento de las licencias de construcción en aquel momento. No sé si en ese estudio de detalle y demás lo tengan contemplado, el tema de la licencia de construcción. Lo mismo la articulación con el IDPC, que desde ahí pues enmarcó toda la problemática de la construcción del tema que estamos nosotros ahorita hablando. Y es importante decirlo porque yo muchas veces digo es mucho más fácil construir algo desde cero que uno llegar a una nueva administración y encontrar todos los líos habidos y por haber. Pero creo que eso también debe partir de una voluntad política por parte del director y ponerse al detalle en cada una de las obras que está liderando, no solo en la localidad de Engativá, sino de todo Bogotá, y claramente no estamos viendo en territorio al director del IRE por ahí en una que otra maratón, pues porque va Carlos Fernando Galán, entonces ahí sí se le va, o en los partidos del Campín, pero sí es importante que pues haga trabajo en territorio. Para terminar, yo creo que es fundamental, presidente, y de pronto también el presidente de la Comisión de Educación ahorita en el siguiente mes, que más que citar, porque nosotros no tenemos esa potestad de citar a los entes de controles, invitar tanto a personería, porque acá se están vulnerando también derechos fundamentales de los deportistas, y de la Contraloría a partir de las direcciones, de la Personería Delegada de Cultura, Recreación y Deporte, y por parte de la Contraloría de la Contraloría, la dirección de la Contraloría de Cultura, Recreación y Deporte, y a partir de ellos hacer mesas de trabajo, pero con entes de control. Inclusive la podríamos realizar en la Contraloría o en la Personería, porque pues ya es mucha tomadera de pelo. Creo que es de los eternos temas de la localidad de Engativá que va pasando, y creo que si hay voluntad política, estamos al límite de la administración para que en el año 2027 se entregue este escenario. Estamos totalmente al límite. Y finalmente, hablan del tema de los 5 días, ¿no? Nos tenemos que adelantar, presidente, ¿en qué sentido? Que al ente de control le deben responder en 3 días hábiles. Entonces, de pronto es que debemos primero citar a la Contraloría y ustedes en 3 días le deben responder al ente de control, por norma también, por el 1421. Gracias, presidente. Bien, Edil Julio, por favor, me concede el uso de la palabra. Tiene uso de la palabra Edil Pablo. Bueno, quiero primero, Omar hacía una explicación posterior a nuestro malestar. Creo que si hubiera empezado por esa explicación nos habíamos ahorrado un buen tiempo, porque lo que estamos esperando escuchar usted lo dijo, pero después de nuestro malestar y de nuestro inconformismo. Y eso, obviamente, que usted lo haya dicho, pues bien, que no lo haya podido traer en una presentación, bueno, no hay problema, pero igual lo necesitamos y lo pedimos a través de esta convocatoria, esta sesión como un derecho de petición. Todo lo que usted nos manifestó, por favor, nos lo indica en un oficio de respuesta. Segundo, quiero decirle lo siguiente, mire, si usted nos hubiera iniciado con esa explicación, creo que nuestro malestar había sido otro, no como el que tuvimos, porque usted dio una explicación muy técnica, muy clara. Listo, perfecto. Ese era el deber desde el inicio, pero usted se enfocó simplemente a responder lo que parecía el cuestionario sin salirse de ese contexto. Aquí falta esto y yo lo explico. Usted no lo hizo. Después de nuestro enojo fue que usted lo hizo. Pero bien, de todos modos, ¿qué quiero resaltar de todo esto? Y es que la comunidad está cansada excúseme, de dilatar las cosas. Y cuando se le hace la pregunta con respecto a la línea de tiempo o al cronograma, es porque precisamente los tiempos, llegan los términos, se cumplen los términos y algo pasa, algo sucede. Usted hoy nos avisa, el 22 de octubre deben entregarse los estudios y diseños ya finales, ya oficialmente, para
para poder iniciar obra. Es decir, al 22 de octubre, eso tiene que estar aprobado. Entonces, hombre, es cuestión de explicarlo, decirlo. No se ve la obra por estas circunstancias, pero hemos avanzado en esto. Es la forma de explicarlo, no lo había dicho. Entonces, eso es otra voz. Primero, quiero dar esa claridad. Segundo, hay que entender que la comunidad deportiva está esperando una respuesta, y una respuesta a gritos. Y no sé por qué, después de 9 años, vernos inmersos en que toca llamar a la entidad competente y a las entidades que tienen, digamos que la autoridad en esto, como lo es la Contraloría, la Personería, como amenazando a todo el mundo a ver si vamos a avanzar o no vamos a avanzar. Pendientes de más de un año, una serie de permisos que se supone ya debían de haber estado y no están. O bueno, ya ahorita el 22 se supone que ahí ya todo está superado y aquí están oficialmente aprobados los estudios y diseños. Ahora sí arranquemos y a partir de ahí tenemos 20 meses. Pero la pregunta es, en medio e inmerso de todo esto, ¿qué condiciones tenemos? ¿Qué dificultades se han presentado precisamente porque volvemos al mismo tema? Hay una situación que no comprendemos. ¿Estamos avanzando? ¿No estamos avanzando? Por eso quería que ustedes como entidad nos explicaran y nos dieran una ilustración. ¿Qué se ha hecho? Listo, estudios y diseños preliminares. ¿Qué se ha hecho? ¿A dónde vamos? Usted nos muestra eso y ya decimos, aquí hay un avance. Se ve, se evidencia, vamos, listo, el 22 tenemos y el 22 es el punto de partida para que inicie la obra y esperemos que no tengamos ninguna dificultad. Eso es lo que esperábamos ver, que pues después de nuestro enojo usted lo manifiesta. La reunión que se hizo de socialización no fue en la Cruz Roja de la Avenida 68, fue en un salón donde está el salitre de la piscina de la Cruz Roja, es decir, al respaldo. No Avenida 68, eso sí es en Gativá, pero eso fue al respaldo del salitre, donde queda una piscina de la Cruz Roja. Ahí hay un auditorio pequeño, exactamente, el Centro de Salvamento Acuático de la Cruz Roja. Entonces, esa es otra cosa, ¿da? Entonces, fíjense que ahí, entonces uno se conoce, no, es allá, ese fue el sitio, no la Cruz Roja de la Avenida 68, que eso es otro cuento. Y aquí lo que se pretende es finalmente articular y darle respuesta a la comunidad. Y en ese orden, lo dicen varios ediles, bueno, hay que escalar esta cosa, lo vamos a hacer. Ustedes están pendientes de una respuesta el 22 de octubre y al 22 de octubre antes no vamos a poder hacer nada, Fabián, porque pues esperamos que esos estudios y diseños salgan oficialmente bien, sin ninguna dificultad. Entonces yo creo que entre noviembre y diciembre vamos a tener una nueva sesión precisamente para evaluar cómo están esos estudios, cómo salieron esos estudios y diseños, ¿sí? Y poder nuevamente convocar a las entidades de control para que nos digan si vamos bien o hay algo que no, o hay algunas evidencias que se muestran que las cosas no van bien. Igual, en sesiones ordinarias para diciembre, si no lo hacemos en noviembre, en sesiones ordinarias, también podemos hacer esta nueva convocatoria para poder detallar exactamente cuál es el partidor, cuál es la voto de esa fecha y qué nos espera de ahí en adelante. Pero sí, yo creo que no está de más hacer unas mesas de trabajo y poder articular con la entidad, con los funcionarios y de pronto también poder evaluar cuál es el estado actual de los escenarios que hay en la unidad deportiva, porque es que no es solamente la obra que está pendiente por hacer, sino el resto de los escenarios que hay. Ahí hay una pista de bicicross, ahí hay una pista, un velódromo, hay una pista de atletismo, ahí está el diamante de béisbol. Eso hay que entrar a mirarlo y evaluarlo también. Nosotros queremos saber cómo se encuentra esto, porque finalmente, vea, mire, no quiero entrar en detalle, pero mire cómo entre ustedes dos
Camilo decía, eso hace parte de la unidad deportiva del Salitre, el tema de la bolera. Omar nos dice, qué pena, pero eso no hace parte dentro del contrato. ¿Ve? Entonces, aquí nace otra cosa también. Y bueno, ¿y la bolera entonces qué carajos, qué pasó con esto? ¿Qué pasó con la bolera? Entonces quiero que se den cuenta que aunque ese cuestionario, si ustedes lo miran, fue el mismo que hicimos la vez pasada hace un año, es el mismo cuestionario, no estoy cambiando uno, por ahí le agregué lo que ustedes respondieron en el numeral de los permisos, que lo escribí ahí dentro de ese mismo cuestionario, el resto es el mismo cuestionario, y en esa ocasión ustedes no respondieron nada de la bolera. Entonces, hoy ya sabemos que no está inmersa en ese contrato. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con la bolera, por Dios? Que es la tarea que les dejo, por favor, para que ustedes se lo lleven y nos respondan en la siguiente sesión. ¿Qué va a pasar con la bolera? ¿Quién tiene eso a cargo? ¿Cuál es el proceso? ¿En qué estado se encuentra eso? Y bueno, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo le van a meter mano a esto? Entonces, bueno, les doy nuevamente el uso de la palabra después de enojarnos y otra vez volver al estado normal. Tienen ustedes el uso de la palabra. Gracias. Bueno, inicialmente me disculpan. De acuerdo a lo que leímos en el documento, mencionaba que teníamos 15 minutos para la intervención. A eso, y bajo esa circunstancia que decía el documento, fue que se consideró atender y dar respuesta a las preguntas del cuestionario. Y lo digo claramente, si no hubiéramos tenido dentro del documento el condicionante del tiempo, hubiéramos llegado con la presentación que la que se ha venido manejando a lo largo de la ejecución del proyecto, que cada vez que hay un cambio, pues se actualiza y se les presenta nuevamente tanto a ustedes como corporación, como a la comunidad, a los entes de control y demás. Quiero hacer solamente esa pequeña precisión y pues de manera rápida empezar a atender las preguntas. Con respecto a lo que nos decían de la estructura, quiero hacer una explicación muy rápida, pero muy importante. Si bien el coliseo que existía en su momento cumplía y funcionaba dentro de todo lo que servía para las prácticas deportivas, se hacía necesario un reforzamiento estructural de acuerdo a la NSR 10. Era necesario un reforzamiento estructural del proceso y por eso fue, de acuerdo a lo que nosotros conocemos, porque obviamente no desconocemos que hacemos parte de la entidad, pero pues en ese momento no estábamos nosotros, pero de acuerdo a todos los antecedentes que se hacen para la estructuración de un proyecto, en ese momento se suscribió un contrato para el reforzamiento del proyecto, que fue por el motivo por el cual pues que se quitó la cubierta y se colocó la estructura metálica que ustedes observan. Posterior a eso, en el marco de ese contrato, hubo unos problemas de ámbito contractual y demás, y ese contrato terminó anticipadamente, tuvo un proceso sancionatorio y la obra quedó ahí. Posterior a eso, se llevó a cabo un estudio de patología donde se establecieron las nuevas opciones para retomar la obra y de ahí nace el contrato 31/13/2023. Pero sí es importante dejar la claridad que la estructura metálica que se hizo en ese momento no va a ser utilizada. Como usted lo mencionaba, por cuestiones técnicas, por cuestiones de garantía y demás, nosotros no podemos trabajar con un elemento metálico que está a la intemperie durante muchos años. Entonces, para hacer claridad y desde el ámbito de ingeniería, todo se va a empezar de ceros, o sea, se va a hacer el desmonte de eso, se va a hacer el desmonte de todo lo que existe y se va a iniciar una UDS de ceros, literalmente, para que lo tenga claro. Con respecto al tema de ingeniería de detalle, si de pronto la explicación que di de la ingeniería de detalle no fue de fondo, por ejemplo, para hacer las columnas que ustedes ven en el metro, para referirnos al tema del metro, sin conocer el contrato ni demás, tiene que haber una ingeniería de detalle. Una ingeniería que dice cuántos hierros son, de qué diámetro, qué longitud y cuánto está traslapado el uno con el otro, por ejemplo. Tiene que haber una ingeniería de detalle donde me diga cuál es la resistencia que tiene ese concreto que se funde. Tiene que haber una ingeniería de detalle para decirme cuáles son las dimensiones de eso. Tiene que haber una ingeniería de detalle para decirme, por ejemplo, que empecemos a hacer las columnas de la avenida Carrera 30 con calle Octava Sur y no las de la avenida Caracas con calle Primera. Todo eso es ingeniería de detalle. Hice la explicación del muro porque fue lo primero que vi, pero pues puedo ser más profundo al decirles que tenemos que establecer cómo vamos a hacer el sistema de demolición
para poder llevar en debida forma los residuos peligrosos que se encuentran, tales como asbesto y demás, en la cubierta existente. Tiene que haber un seguimiento constante de cómo va a ser el proceso de excavación, porque tenemos el edificio mayor del Coliseo y no podemos hacer un hueco de manera anticipada para que se hunda o haya problemas. Tiene que haber ingeniería de detalle para establecer cuál es el diámetro y la profundidad de los pilotes en concreto que van a sostener esos edificios de casi 20 metros de altura, con unas luces que ustedes en los renders evidenciaron. Debe haber ingeniería de detalle en el diámetro de los hierros y la ubicación de los hierros, así como la ubicación de los cientos de pilotes que se van a colocar. Al final y al cabo, la ingeniería de detalle del color y demás sí puede ser lo que menos se tome o sea necesario, pero pues sí la parte de excavación, cimentación, estructura, cubiertas y mampostería es la ingeniería de detalle de más fondo. En la ingeniería de detalle, que en la mayoría de los proyectos supera sí o sí más del 50% de un proyecto. Entonces, esa es la ingeniería de detalle a la que yo decía que estamos haciendo pero también diciendo que no estoy desconociendo la ingeniería de detalle de eso, porque para un deportista yo me imagino que debe funcionar mejor un muro blanco a un muro oscuro, o una altura de un muro, un tipo de luz o infinidad. Todo eso también hace parte de ingeniería de detalles y no es menos importante, para que lo tengamos en cuenta. De pronto si hice la aplicación, me disculpan, no quería, lo hice por un ejercicio más pedagógico, pero pues si quieren hacer un ejercicio de ingeniería de detalle profundo, pues entenderán que por eso es que el proyecto en la etapa de actividades complementarias pues lleva tanto tiempo y requiere de profesionales especializados en áreas puntuales de ingeniería para establecer y para aprobar y poner no observaciones a los componentes que se entregan. También quería hacer la aclaración de que la ingeniería de detalle a la que yo hago referencia, tanto desde la parte de cimentación como hasta la parte del color del muro, es contractual y está dentro de los documentos y los pliegos, entonces es de obligatorio cumplimiento. Y si lo dice el anexo técnico, no sería profesional y sería incluso hasta poco responsable aprobar una ingeniería de detalle que no contenga lo que dice el anexo técnico, porque para eso se estructuró. Entonces, por eso también es que la ingeniería de detalle tiene, como su nombre lo dice, el detalle. Y nosotros estamos buscando que exista todo el detalle, para evitar, como pasa en algunos proyectos, que llegamos a un punto donde, ¿y esto de qué color es? Pero es que aquí no dice que es de color, entonces yo lo puedo dejar así. Infinidad de cosas que ustedes en ejercicio de su profesión muy seguramente lo han tenido que vivir con muchos temas. Con respecto al tema de la bolera al salitre, repito, yo soy del Instituto Distrital de Recreación y Deporte y hago parte de la Subdirección Técnica de Construcciones. Como todas las entidades, tienen muchas áreas y la función de la Subdirección Técnica de Construcciones es llevar a cabo la construcción de escenarios deportivos, llámese parques, coliseos y demás. Nosotros hacemos la construcción. La Subdirección Técnica de Parques es la encargada de administrar, de mantener y demás toda esa serie de escenarios deportivos que nosotros construimos. Entonces, reitero, desde la Subdirección Técnica de Construcciones no existe en estos momentos un contrato suscrito que tenga como objeto contractual hacer algún mejoramiento, mantenimiento, remodelación, demolición o demás de la bolera del salitre, del área. Quiero que entiendan, por favor, que la UDS o el Complejo Deportivo Unidad Deportiva del Salitre es muy grande y por eso los contratos son muy específicos, como el que yo menciono, 3113, es únicamente del edificio Coliseos Menores. Ni siquiera en ese contrato yo puedo hacer algún tipo de intervención en el Coliseo Mayor, porque el objeto contractual es muy claro. Entonces, es por eso, no sé y lo desconozco porque, como les digo, pertenezco a la Subdirección Técnica de Construcciones, no sé si de pronto la Subdirección Técnica de Parques a través de algún contrato de mantenimiento o algo lo esté, por lo tanto me imagino que mi compañero va a elevar la consulta y pues haremos el pronunciamiento al respecto. No quiere decir que exista una incongruencia porque cuando mi compañero se refería a todo el lote, a los diferentes predios que componen la Unidad Deportiva del Salitre. La bolera sí está dentro de ese predio, pero en el marco del contrato de obra IDRD 3113-2023 no se encuentra contemplada ninguna intervención a la bolera, ¿vale? Finalmente, quiero dejar la claridad que la licencia de construcción que se expidió, creo que fue en julio del presente año, nunca antes se había solicitado porque pues obedece a los nuevos diseños. No existe ningún vencimiento ni que la licencia de construcción se haya vencido ni nada. La licencia de construcción se solicitó
En un término se radicó en la curaduría, hubo unas observaciones como es propio de una licencia de construcción, se subsanaron y luego de eso la licencia de construcción fue expedida. En el marco del contrato de obra 31/13/2023 existe una sola solicitud de licencia de construcción que fue aprobada en debida forma, para que tengamos claros. Obviamente la aprobación, señor, el contrato de obra, sí, 31/13/2023, corrijo. Y esa licencia de construcción se expidió en la vigencia 2025 y fue uno de los documentos que permitió dar reinicio al contrato de obra para dentro de los que estaban. Por temas como la licencia de construcción fue que nosotros reiniciamos el 23 de julio de 2025. Ese era uno de los documentos que necesitábamos, como lo hice dentro de mi introducción. Para que tengan claridad, la aprobación del IDPC fue previa a la licencia de construcción. Nosotros en el marco de eso primero hicimos en el anteproyecto, que fue la segunda etapa que les mencioné, un esquema de acuerdo a la normatividad que nos pide el IDPC, la presentamos, al igual que todos los proyectos, tuvo unas observaciones, preguntas, inquietudes, demás, y el IDPC realizó la aprobación de los diseños en etapa de anteproyecto, quiero ser claro, en etapa de anteproyecto, de acuerdo a las competencias del IDPC, de la UDS, en ese tema de anteproyecto. Y esos documentos que aprobó y firmó el IDPC fueron el primer insumo que se presenta a la curaduría, porque así lo establece la normatividad cuando es un predio que tiene patrimonio. Nosotros, o bueno, la entidad ni el consultor los puede radicar. Son unos documentos, un paquete que firma el IDPC, que los entrega sellados y dice, mire, esto es lo que ustedes van a entregar a la curaduría para iniciar la solicitud de la licencia de construcción, y así se hizo. Todo el tema de IDPC se hizo en la vigencia 2024, más o menos a mitad de año, que creo que todos ustedes conocen ese tema. Entonces, por eso el último documento, de hecho, fue la licencia de construcción, que fue la que nos permitió reiniciar, y teniendo en cuenta lo que nos aprobó la curaduría, pues con base en eso hacemos la ingeniería de detalle, desde el pilotaje hasta la parte final, como les mencionaba. Finalmente, al final de la etapa de estudios y diseños, pues nosotros estableceremos y mediante documento vamos a mencionar oficialmente que los diseños sí cumplen. Reitero, por eso de ahí la importancia. Básicamente es ese tema, ya lo de la bolera pues ya quedó claro. No sé si alguien más o si de pronto, me disculpan, en torno de las intervenciones no las haya atendido todas. Muchas gracias. Bien, Fidel. Una interpelación con la venia del presidente. Mire, yo nunca dije que había que usar las estructuras provisionales metálicas. ¿Cómo se le ocurre? Lo que yo dije es que las columnas y vigas de los gimnasios auxiliares no mostraban la más mínima traza de deterioro. Que usted lo sabe, también algo sé yo, es que se nota cuando comienza a romperse el concreto y a quedar a la intemperie el hierro que está dentro de las columnas. Bueno, eso no está ocurriendo. Sí. Además, usted fue muy claro, y han sido muy claros los anteriores que han intervenido acá. Se trataba de un reforzamiento estructural. Y si es un reforzamiento estructural con base en unas estructuras que están funcionando bien, pero que no cumplen con la normativa, no. Incluso a riesgo de ser prejuiciosos en el sentido de que físicamente sí pueden resistir tensiones y ¿y cuál es la otra? Esfuerzos y tensiones. Por pura prevención, repito, podían ser reforzadas estructuralmente. Y eso no se hizo. Lo que se hizo fue proceder a desmontar las cubiertas de los gimnasios auxiliares y ponerlos a la intemperie para después decir que tocaba demolerlos y construir encima. Eso no es reforzamiento estructural. Eso es construir de nuevo. Entonces ahí hubo como les digo, un ejercicio un poco de mala fe de parte de la administración distrital del momento para justificar un negociado, pero lo que es más grave, por una parte dejar por fuera a los practicantes de deporte, ya llevamos 9 años, y por otra parte reducir todo el proceso a un asunto meramente contractual. Aquí ustedes nos dicen que las fases son diferentes a las que nos plantea el IU. Bueno, tendrán sus razones, supongo yo, técnicamente hablando. Pero para el ciudadano común y corriente que usa el escenario deportivo, eso, discúlpeme, no tiene el más mínimo interés. Necesitamos que los
gimnasios estén funcionando y no que se entorpezca ese servicio con excusas, perdóname la palabra, pero así son, excusas puramente contractuales o administrativas. Gracias, presidente. Bien, no hay otro uso de la palabra. Omar, ¿alguna respuesta para la edil con respecto a lo que mencionó? Bueno, quiero referirme nuevamente. El contrato al que usted hace mención fue el primer contrato, creo que eso es, estamos hablando de más o menos 2019. Entenderán obviamente que nosotros en la Subdirección Técnica de Construcciones tenemos el conocimiento porque ese contrato también se suscribió desde la subdirección, pero pues fue un fallo, fue un fallo judicial, me corrigen si no es el término, porque hubo una sanción, una multa y demás. Digamos que desde el ámbito de ingeniería yo quiero dejar la claridad. En ese momento, en ese contrato de 2019, tenía como propósito un reforzamiento estructural de acuerdo a la normatividad técnica vigente. En ese momento, como lo decía usted, la administración de ese momento, la subdirección de ese momento, los profesionales de ese momento, estructuraron un proceso de contratación para una licitación pública que permitiera hacer el reforzamiento estructural de la UDS y pasó todo lo que pasó. Después de eso, digamos que se hace un pare y se toma la decisión de hacer un contrato nuevo de patología, que lo único que hace el contrato de patología, como su esencia lo dice, pues es analizar la condición del proyecto, ¿cierto? Ellos en ese contrato dan un concepto porque para eso se contrataron, porque tienen los profesionales y demás, y ese concepto es el que permite al instituto en estos momentos o en el año 2023 generar un proceso de contratación de una UDS nueva, que incluso por proceso constructivo o ingeniería propia contempla el desmonte de la estructura existente. Entonces, obviamente es eso, o sea, ya entrar a hablar, vuelvo y les digo, ingeniería de detalle, muy seguramente porque la verdad, a manera personal como apoyo a la supervisión, no estaba en la vigencia 2029 realizando acompañamiento a ese contrato, por lo tanto no podría hacer una precisión al respecto del contrato 2019 que tenía como propósito el reforzamiento estructural. Pero sí sé que hay una norma técnica que no la expide el instituto ni nada, sino que se expide a nivel nacional, donde dice que los edificios y los elementos que tienen una serie de condiciones deben ser objeto de reforzamiento estructural. Estoy hablando desde la parte técnica, no conozco la parte contractual de ese momento, pero muy seguramente esa puede ser una de las situaciones por lo cual se hizo necesario en ese momento el reforzamiento estructural de la unidad deportiva Salitre que existía en la vigencia 2029, pero en 2019, perdón. Pero pues para aclarar, el contrato que nosotros tenemos de 2023 contempla el desmonte de la estructura existente, el desmonte de todo lo que existe y la construcción de una nueva UDS, unos coliseos menores nuevos, de acuerdo con lo que ustedes han evidenciado a lo largo de las presentaciones y de los renders que hemos presentado. Gracias. Bueno, muy bien. Terminado la explicación, las respuestas por parte de los funcionarios, quedamos muy atentos a una nueva convocatoria que puede estar entre noviembre y diciembre para poder revisar exactamente el resultado de esos estudios y diseños y lo que se avecina con respecto al inicio de obra. Y sobre todo, queda la tarea para nuestro amigo Camilo, por favor, importante saber qué pasa con la bolera. Bueno, con esto terminamos el tema principal, agradecerle a los funcionarios. Siguiente punto del orden del día, por favor. Quinta, proposiciones y varios. En proposiciones y varios, ¿alguien me había solicitado la palabra? ¿Fidel? ¿Alguien iba a hablar en proposiciones y varios? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, entonces convocamos para el día de mañana, martes 23. Martes 23, 9:30 de la mañana, convocado el IDIPRON, presentación de la oferta institucional para la localidad de Engativá.
Muchísimas gracias a los funcionarios, honorables ediles e edilesas que nos acompañan en la sesión del día de hoy. Y nos vemos mañana. Sí, este tema de mañana es muy importante, les digo porque, primero, el IDIPRON tiene una oferta institucional que se supone debe aterrizar bien en lo local, pero desafortunadamente parece que hay algunas dificultades y no lo están haciendo. Entonces es importante culminar con esta sesión. Mañana cerramos. Los espero, por favor. Esperamos. Los esperamos. Los esperamos. Están convocados. Están convocados. Están convocados. Ustedes verán si vienen o no vienen. Allá ustedes. Allá ustedes. ¿No te enteraste? Bueno, listo. Ok. Siendo las 11:20. 11:20. Damos por terminada la sesión del día de hoy. Agradecerle a los colegas y funcionarios que nos acompañaron el día. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana 9:30, martes 23 de septiembre, 9:30 de la mañana. Gracias. Un feliz día. Bendiciones.